López o cómo ve la cosa? Bueno, estamos viendo las imágenes del debate. Ahí está el perfil de Navarro trolándose al debate. Efectivamente, Ajá, fue en exacto, por si no. 1994. Y ahí entonces Yamila más ya manda a comerciales, siempre eran a comerciales, porque él se molestó mucho porque yo me hubiera jugado. Bueno, finalmente, eso fue en 1994 y estamos en el año 2020. Eso hace Ajá. 26 años. Yo he sido ya dos veces candidato presidencial, ministro de Salud, miembro de la Asamblea Constituyente y presidente de la Asamblea Constituyente, representante de la Cámara por Bogotá, dos veces senador de la República, gobernador de Nariño. Y creo que ya mi carrera política electoral es suficiente para que por ahora no esté pensando ser candidato a nada más en el futuro cercano. ¿Tiene alguna pregunta, Germán? No, bueno, después ahí volviendo al tema del debate, ¿qué fue lo que le dijo Yamid Amad antes, después de ir a comerciales? ¿Qué le dijo ahí? ¿Estaba muy bravo, ¿No? Yamid? Sí, él se molestó mucho porque yo me desestolé. Andrés Pastrana me dijo, siéntese, doctor Navarro, siéntese, bienvenido. San Percy no dijo nada y Yamid dijo, vamos a comerciales, para que salieran del aire. Y cuando ya salimos del aire, él me dijo, hombre, ¿usted por qué está aquí? ¿Quién me invitó? Y le dije, precisamente estoy aquí, pero si no me invitaron, debían haberme invitado. Pues aquí no vamos a hacer ninguna excepción, los invitados son los doctores Samper y Pastrana, y no hay más invitados. Le dije, no hay problema, si me tengo que ir, me voy, no hay ningún problema. Le di la mano a todos y me salí, sin ninguna cosa adicional, pero ya había logrado atraer la atención a ser una tercera opción presidencial en ese momento. ¿Usted alcanzó a tener más votos en esas elecciones que las que obtuvo para la constituyente o no? No, en las elecciones de 1990 fueron las mejores elecciones para una fuerza alternativa en la historia de Colombia. Conseguimos el 28% de los votos. Una elección con más votos a un cuerpo colegiado hasta ahora no ha habido. Ha habido una elección con más votos para un cargo de uninominal, que fue la elección de Gustavo Petro en el 2018, que consiguió 8 millones de votos y el 40 y pico por ciento de la votación presidencial. Pero para una elección de cuerpo colegiado, la elección con más votos en la historia de Colombia es la de la Asamblea Constituyente de 1991, los votos obtenidos por la Alianza Democrática M19, que consiguió el 28% de los votos y 19 constituyentes de 70. ¿Cuánto correspondió eso en número de votos, ese 28%? ¿Lo recuerdan? 1 millón de votos en ese momento. Ya. Votaron 3.300.000, 3.400.000 personas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted tiene de esa época en la constituyente? Bueno, la constituyente sin duda alguna, el acuerdo que hicimos para tener una presidencia colegiada fue un momento de consenso nacional muy importante. En ese momento, la primera votación la había obtenido la Alianza Democrática M19, la segunda votación Movimiento de Salvación Nacional, pero el Partido Liberal había elegido muchos sustituyentes en listas separadas. A eso le decían Operación Avispa. El Partido Liberal presentó casi 100 listas. Las demás votos, actuó eligió 2 sustituyentes, que fue la de Horacio Serpa. Y casi todas las restantes listas consiguieron de un solo constituyente. Pero sumados esos liberales de Operación Avispa eran más que nosotros, eran 25, nosotros éramos 19, el Movimiento de Salvación de Álvaro Gómez eran 11, después venía el Partido Social Conservador de Andrés Pastrana, de Misael Pastrana, porque el expresidente Pastrana se presentó y fue constituyente, con 5 constituyentes. Después había 2 listas conservadoras donde a 2, la Unión Patriótica 2, los indígenas 2, y los cristianos, que por primera vez se presentaban como un grupo de origen religioso, también eligió 2 constituyentes. Entonces,
Gaviria, que era el presidente de la República y el jefe del Partido Liberal en ese momento, quería, si hubiera un presidente liberal, un vicepresidente de nuestro, o sea, uno de la Alianza Democrática M19, y un segundo vicepresidente del Movimiento de Salvación Nacional. Yo dije, no, a mí no me convence esa idea, y me reuní con Álvaro Gómez Hurtado, y rápidamente hicimos un acuerdo para hacer una mayoría que tuviera una presidencia colegiada de 3 miembros, y finalmente se abrió paso esa idea que apoyaban la mayoría de los constituyentes. Y entonces hubo una presidencia colegiada donde había Salvación Nacional, tenía Álvaro Gómez, nosotros teníamos a Antonio Navarro, y quedaba un puesto que se lo dejamos al Partido Liberal y le dijimos, bueno, aquí queda un puesto, si usted quiere dejar la silla vacía puede hacerlo, pero aquí está el puesto del Partido Liberal, pues vamos a tener una presidencia colegiada de 3 miembros, los 3 miembros que estamos ahí en la foto que estoy viendo en este momento. Recordemos el momento de esa promulgación de la constituyente, precisamente. Sí, no, finalmente el Partido Liberal aceptó la presidencia colegiada y estudió a Horacio Serpa como... Ajá. Cuando hicimos esa promulgación de la nueva constitución, hablamos en coro. A veces está en el fondo. Leímos una brevísima declaración declarando vigente la nueva Constitución de Colombia, que reemplazaba a una Constitución que venía desde 1886. Eso es bueno recordarlo. La Constitución colombiana vigente en ese momento, hasta ese día, había sido promulgada en 1886 por Rafael Núñez. Y la de 1991 entonces fue 105 años después. Es la Constitución de 1991, que ahora está cumpliendo el año entrante ya, en el año 2021 está cumpliendo 30 años la Constitución de 1991. Entonces fue promulgada por una declaración en todo de los 3 presidentes y empezó a abrir la política de este país, que antes era solamente bipartidista, y ahí empezó a haber una tercera opción, y después más de una tercera opción que lo que tenemos hoy, cuando hay 17 partidos con personalidad jurídica. Ustedes fueron elegidos los 3 presidentes, fue porque obtuvieron las 3 mayores votaciones, Horacio Serpa, Álvaro Gómez y usted, ¿no? No, porque los partidos obtuvieron las mayores votaciones. Eran partidos, ¿no? Y teníamos más constituyentes. Los liberales eran 25, constituyentes de 70. Nosotros éramos 19 de 70 y Álvaro Gómez y del Movimiento de Salvación Nacional, que se llamaba su movimiento, más constituyentes. Que representan unos votos en el espectro ideológico del país. ¿No le parece que hablando ya llamémoslo la centroizquierda, esa división que hay entre esas pugnas políticas permanentes entre la centroizquierda son la causa fundamental para que sea la derecha o la extrema derecha la que nos siga gobernando? O sea, ¿no ve usted posible que en algún momento un señor Petro y un señor Robledo y una señora Claudia López decidan unir fuerzas sabiendo que, por ejemplo, con esos 3 nomás ponen presidente de la República? Pues esa es una discusión que es permanente en estos últimos años, ¿no? La unidad de las fuerzas alternativas. Pero no ha sido posible hasta ahora esa unidad. En las elecciones del 2018, pues hubo 3 bloques grandes, el que encabezaba Iván Duque, en alianza con el Partido Conservador, y que finalmente ganó la elección presidencial, el que encabezaba Gustavo Petro y el que encabezaba Sergio Fajardo. Y si Fajardo y Petro se hubieran unido en una sola fuerza, hubieran disputado de lejos la elección presidencial. Si uno mira los resultados de primera vuelta y suma los sectores,
pues la suma de los votos de primera vuelta hubieran dado para que, si todos se hubieran sumado en segunda vuelta, o se hubieran sumado en segunda vuelta, todos hubieran llegado a ganar la presidencia. Pero hay matices que no son fáciles de conciliar, y eso es parte de la discusión política de todos los días, de todos estos tiempos. Para mí el ideal es una unidad de todas las fuerzas alternativas, pero hay matices que hacen que no sea tan fácil lograrla. Matices o enemistades personales. Es que uno dice, o sea, como le digo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un Robledo y un Petro, que están ambos ubicados en la izquierda, no sean capaces de dejar a un lado sus diferencias y unir fuerzas? Sí, bueno, esos son ya temas que tienen que ver mucho más con los partidos y sus historias más recientes. Pero, digamos, la diferencia, por ejemplo, entre Fajardo y Petro es una diferencia matiz ideológico. Fajardo es más centrista, Petro es más de izquierda, y ahí hay yo creo que así fuera, pero un gobierno de transición, habría que pensar en una coalición en un momento determinado para buscar una transición hacia el futuro. Pero no ha sido posible. Yo he trabajado eso con mucha intensidad. En la segunda vuelta presidencial del año pasado, el primero que decidió, después de haber estado en la coalición de Verdes, Polo y Compromiso Ciudadano con Fajardo, el primero que decidió votar por Petro públicamente en segunda vuelta fui yo. Y finalmente esa decisión me acompañaron Claudia López, me acompañó Morcus, me acompañó la gente de la Alianza Verde, pero Fajardo no quiso. Entonces consideró que era una equivocación y no quiso hacerlo. Ahí estamos, eso es parte de todos los problemas por resolver. Pero en este momento usted está con Fajardo y con Claudia López, digamos, están en la misma línea. Yo estoy con la Alianza Verde. Y somos un partido que tiene su pluralismo también, pues yo tengo que adoptar por disciplina del partido las decisiones que tome la Alianza Verde. ¿Y qué piensa de ese momento en el que Claudia, en el momento de lanzar su campaña, le alzó el brazo a Sergio Fajardo diciendo que iba a ser el próximo presidente de Colombia? Pues que fue una equivocación. Esa era adelantar de manera exagerada una decisión presidencial que no hay que tomar sino hasta el año entrante. Y estábamos 2 años antes, entonces fue demasiado anticipada, sin duda alguna. ¿Usted también es de los que creen que los partidarios del voto en blanco tienen parte de culpa en la situación actual que estamos viviendo? Pues si nosotros sumamos los votos que consiguió Fajardo, con los votos que consiguió Petro y los comparamos con los que consiguió Duque, si se hubieran unido todos los votantes de ambos candidatos, le hubieran ganado a Iván Duque. Entonces yo sí creo que el voto en blanco y la no votación por Petro influyó en el resultado definitivo. Bueno, yo le había hecho una pregunta que luego se atravesó el video de lo del debate ese del 94 respecto a, ¿usted ve posible, por ejemplo, pensar en que pudiera llegar a ser el alcalde de Bogotá? Pues no sé, pues yo quería ser alcalde de Bogotá en este periodo. Y lo intenté. Ajá. Y tuve una campaña bastante interesante. Pero pues tomamos la decisión de escoger el candidato de la Alianza Verde por encuesta. Y me ganó Claudia. Y entonces, reglas ciertas, resultados sinceros, aceptación de los resultados. Pues como soy de palabra, Claudia, pues había que apoyar a Claudia López y la apoyé. Las próximas elecciones de alcalde son dentro de 3 años y medio, de manera que eso habrá que esperar desde allá, todavía falta mucho. Germán, ¿alguna pregunta a usted que tengo ocupado, el monopolizado el espacio? Germán. ¿Aló? ¿Me está oyendo, Germán? ¿Me escuchan ahí? No le escucho a usted el sonido. ¿Cómo ve la presidencia de Iván Duque? Y bueno, con todos estos escándalos de la ñeñe política, y si considera que el coronavirus fue de alguna manera un salvavidas para el presidente Duque. Yo creo que le ha ido muy bien en el tema del coronavirus.
presidente Duque. Cuando empezó, estaba además haciendo intervenciones de televisión todos los días de la semana, por las tardes, y pues habría que decir que en general el manejo de la pandemia ha sido relativamente correcto para evitar muertos, con dificultades grandes en términos económicos y de empleo, y con una crisis recesiva, económica complicada y que va a ser difícil de salir. Pero hasta ahora le ha ido, digamos, relativamente bien al gobierno. Y claro, el COVID ha tapado otros asuntos como el que usted pone sobre la mesa, y es los actos de relación de la campaña presidencial con el ñeñe y la ñeñe política. De modo que esperemos a ver, pues de la pandemia está pues por la mitad todavía en Colombia, no hemos llegado al pico, falta todavía qué va a pasar después, falta qué va a pasar en la pospandemia, qué tanto vamos a lograr una recuperación de la economía, pero pues sí, efectivamente el COVID-19 le dio un salvavidas temporal por lo menos al gobierno del presidente Duque. ¿También no cree que el fiscal le está dando su salvavidas o su buena mano de ayuda en lo político? O sea, hay quienes dicen que tenemos un fiscal de bolsillo de Duque. ¿Usted ve eso también, que tenemos un fiscal de bolsillo? ¿Hay un fiscal de bolsillo del presidente? Yo no diría que es un fiscal de bolsillo, sino es un fiscal duquista. No es que sea de bolsillo ya lo que quiera el presidente, no. Pero se va a proteger a Duque, lo va a proteger sin duda alguna. Yo sí creo que por eso necesitamos un fiscal ad hoc para las investigaciones de la ñeñe política. Correcto. ¿Usted prefería a Néstor Humberto Martínez o prefiere a este fiscal? Pues hombre, si me pueden escoger, que entre el diablo de estoja. Yo no preferiría ninguno de los dos. Pero esperemos a ver. De todas maneras, lo que está claro es que este fiscal no ha dado los pasos que hay que dar en la dirección correcta de investigar las relaciones de la campaña presidencial con el ñeñe Hernández. Usted fue un amigo muy cercano de Gustavo Petro, inclusive fue su secretario de gobierno, luego se distanciaron. En este momento, ¿cómo están sus relaciones con Petro? No, yo no he peleado con Gustavo. Hay que recordar que Gustavo primero fue de M19 como yo. Segundo, cuando yo fui candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá en 1998, hice una lista y el segundo de la lista era Gustavo Petro. Yo era el primero y él era el segundo. Y fue elegido representante de la Cámara con mis votos en 1998. Después, cuando a él lo eligieron alcalde de Bogotá, yo venía de la gobernación de Nariño, entonces decidí ayudarle un rato en la Secretaría de Gobierno del distrito. Y después, pues me retiré del gobierno por las dificultades que empezó a haber con el señor Procurador General de la Nación de la época, el doctor, ¿cómo se llama? Que ahora es embajador en la OEA. Bueno, entonces... Ordóñez, exactamente. Entonces se venía un conflicto duro entre la alcaldía y el procurador Ordóñez, y yo no quería estar en la mitad de ese conflicto. Pero yo no he tenido ningún disgusto personal con Gustavo Petro en ningún momento de todos estos años. Pero evidentemente la Alianza Verde y Colombia Humana pues no están en la misma posición político-ideológica en este momento, y eso nos distancia desde el punto de vista político, pero hasta ahí van las cosas. Del resto, ni un sí ni un no de Gustavo Petro. ¿No cree usted que para la próxima elección presidencial sí debería haber una consulta en la que participen todos o sea, en todos los de la centroizquierda, que se metan ahí Fajardo, Robledo, Petro, usted, no sé, que salga de ahí? A mí déjeme tranquilo, yo estoy ya tranquilo, más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal, ok, pero bueno, digamos, excluido usted, ¿no piensa que hombre, la fórmula de unidad está ahí a la mano, y por qué no la aprovechan en una encuesta y el que salga entre todos ellos? ¿Ah? No hay necesidad de encuestas. En marzo del año 2022 hay elección de Congreso y ahí se puede hacer una consulta popular con la gente votando. Correcto. Ese es el ideal, pero vaya usted y convenza a todos a que se metan. Eso yo veo muy difícil que eso suceda. Claro.
Bueno, usted que fue constituyente con Álvaro Gómez Hurtado, ¿qué recuerdo tiene de él de manera muy sucinta? ¿Y quiénes cree usted que lo mataron? Álvaro Gómez. Bueno, la verdad, pues nos reconciliamos, creo que en un momento de gran reconciliación nacional fue precisamente ese comienzo de la constituyente de 1991 por la aproximación que logramos entre Álvaro Gómez y nosotros y la Alianza Democrática M19. Y trabajamos juntos en esa asamblea constituyente. Esos fueron 5 meses en que más que cada uno defender sus puntos de vista solamente se buscaba la mejor constitución para el país y fue un momento de unidad nacional en las diferencias muy importante que necesitamos volver a repetir periódicamente. Son momentos de avance importante del país. La nueva constitución indudablemente fue un avance muy importante que debe estar seguida por nuevos gobiernos también, porque siguen gobernando los mismos de toda la vida. Creo que la muerte de Álvaro Gómez fue algo trágico. Yo no tengo información de quién puede haber sido. Yo en ese momento era gobernador de Nariño, estaba alcalde de Pasto. Yo estaba en la alcaldía de Pasto y no puedo, digamos, estaba lejos de la situación de lo que sucedía en el centro del país.